Jesús Huerta de Soto. La teoría austríaca del ciclo económico. 1. Los fundamentos de la moderna economía austríaca. La mayor parte de los economistas de hoy día hacen avanzar su ciencia en base a artículos de gran complejidad formal, que van publicando en prestigiosas revistas especializadas. Entre ellos suelen darse espinosas y duraderas polémicas, pero generalmente, estas se refieren en el fondo a cuestiones de detalle, ya que se puede decir que existe un acuerdo sobre los fundamentos y metodología de la ciencia que quieren desarrollar y que de vez en cuando exponen en los textos elementales que escriben para sus alumnos de primer curso. El caso de los economistas austríacos es radicalmente distinto. Publican, en términos relativos, muchos más tratados, en los que se relacionan todos los campos de la economía que estiman relevantes, que artículos sobre cuestiones concretas. No escriben libros de texto y obligan a sus alumnos a leer directamente a los clásicos, Mises, Hayek, etc. Y lo que es más importante, destinan una gran parte de su tiempo a los estudios metodológicos, ya que no comparten ninguno de los principios sobre los que se basa la actual ortodoxia neoclásica keynesiana, que a pesar de haber venido dominando los círculos académicos de los últimos años, consideran totalmente estéril, errónea y perjudicial. Las diferencias entre ambos puntos de vista son tan grandes, y las posturas tan alejadas, que más que de dos escuelas de una misma ciencia, parece que se trata de la construcción de dos ciencias alternativas, que estudian objetos diferentes, y que explican la realidad de forma muy distinta. La actual crisis generalizada de la ortodoxia neoclásica keynesiana, sentida por todos y en todas partes reconocida, ha revitalizado de tal forma la escuela austríaca, que muchos la consideran ya como la natural sucesora en el dominio del mundo académico, conforme la actual generación perdida de economistas en el keynesianismo y en el monetarismo, según feliz expresión del Nobel Hayek, siga demostrando su incapacidad, siquiera para comprender los insolubles problemas que tiene entre manos. El concepto de acción humana individual es el principio metodológico sobre el que se construye la teoría económica austríaca. La acción, en este sentido, consta de dos componentes bien diferenciados. Por un lado se tiene un hecho comprobable del mundo exterior, una piedra que se desploma y mata a alguien, y por otro una relación de causa a efecto que tiene siempre su origen en un acto humano de voluntad. La piedra fue arrojada por una persona que la lanzó con la finalidad de producir como resultado dicha muerte. Los economistas ortodoxos se encuentran incómodos con el concepto de acción humana, ya que, influidos por principios positivistas, prefieren concentrarse tan solo en lo directamente observable, en una imitación torpe de la labor desarrollada por los científicos de la naturaleza, que esperan les proporcione resultados exactos y precisos. Pero los austríacos, en contraste con estos pensadores ortodoxos, estiman que la ciencia económica tiene sus métodos propios que jamás deben forzarse, en aras de una demanda de precisión que es totalmente absurda, sobre todo si se tiene en cuenta que en economía, y por trabajarse sobre hombres y no con átomos, tal precisión jamás puede ser obtenida. Además, no se puede tener un verdadero conocimiento de la realidad si, aparte de los meros hechos, no se da entrada a las acciones humanas que los producen, a las escalas de valor individuales que jerarquizan fines y medios, y explican, en último extremo, todo humano actuar. Esto justifica que los austríacos sean altamente críticos del uso de los agregados macroeconómicos, que ignoran toda acción individual. Algo parecido ocurre respecto de la utilización de las matemáticas en la economía, que son consideradas, no solo totalmente inútiles, pues no nos pueden decir nada nuevo que no se supiera con antelación, sino altamente perjudiciales, dado que describen un mundo en equilibrio o repetitivo que nada tiene que ver con el de la realidad y que tiende en todo caso a distraer a las mentes brillantes de los problemas de verdadero interés. La estadística, por su parte, al recoger torpemente los fenómenos históricos del pasado, nada tiene tampoco que hacer en relación con una teoría científica sobre el humano actuar, que ha de ser forzosamente histórica. La historia jamás por sí sola puede demostrar la validez de acerto teórico alguno, es más, los hechos históricos solo pueden interpretarse si se posee un cuerpo teórico previo de validez lógica indubitada, y que haya sido obtenido por otros procedimientos metodológicos. Kirchner señala que la tradición austríaca asigna dos tareas fundamentales a la economía. La primera consiste en hacer inteligible el mundo en términos de acción humana. La segunda, consiste en explicar cómo acciones humanas conscientes que se orientan a la consecución de determinados objetivos individuales, pueden generar consecuencias no previstas a través de los mecanismos de interacción social. Estas tareas son simultáneamente más y menos ambiciosas que las emprendidas por la economía ortodoxa. Más ambiciosas, en el sentido de que una explicación del mundo en términos de acciones humanas, es más completa que otra establecida tan solo sobre hechos o eventos observables. Más ambiciosas además, porque se explican los acontecimientos en base a relaciones causales que aclaran el origen de los mismos, sin limitarse a establecer meras relaciones funcionales entre diferentes variables que se autoexplican mutuamente. Pero de forma simultánea, las construcciones austríacas son menos ambiciosas que la de los seguidores de la síntesis neoclásico-keynesiana, puesto que en las mismas nunca se establecen relaciones cuantitativas entre las magnitudes económicas. La economía no es una ciencia cuantitativa porque no opera con constantes
Sus conclusiones y previsiones, a lo más, serán cualitativas, y del tipo, si se incrementa la demanda tenderá a subir el precio, pero sin que se afirme nunca la cuantía de dicha elevación, si es que se produce alguna, pues un aumento paralelo de la oferta puede anular totalmente este efecto. Cuestión esta que depende además de las innumerables otras circunstancias que en los casos de la realidad influyen significativamente, y cuya correcta previsión y anticipación corresponde más a empresarios que a economistas. Quien afirme lo contrario que se pregunte por qué los economistas no se dedican, aparte de a perder el tiempo en sus aulas, a hacerse rápidamente millonarios. Para los economistas austríacos, la economía debe construirse en base a razonamientos lógico-deductivos, a partir de unos pocos axiomas fundamentales que se extraen de la realidad. El más importante de todos ellos, es el ya mencionado axioma de la acción humana: los hombres eligen por tanto sus fines, y buscan medios adecuados para conseguirlos, todo ello según sus individuales escalas de valor. El segundo axioma nos dice que los medios, siendo escasos, se dedicarán primero a la consecución de los fines más altamente valorados y después a la satisfacción de otros menos urgentemente sentidos, ley de la utilidad marginal decreciente. En tercer lugar, que entre dos bienes de idénticas características, disponibles en momentos distintos del tiempo, siempre se preferirá el bien más prontamente disponible, ley de preferencia temporal. Otros axiomas importantes son que los seres humanos tienen diversos gustos y capacidades, que la acción se desarrolla en el tiempo, y que las personas aprenden con la experiencia. Partiendo de estos sencillos principios, y por meras deducciones lógicas, los austríacos construyen toda la ciencia económica. Sin olvidar estas consideraciones, se verán ahora brevemente los logros más recientes de la escuela austríaca. Todos ellos tienen la característica común de haber sido ya inicialmente tratados, por el que es considerado por toda la escuela, como el más grande de los economistas de este siglo, Ludwig von Mises. Lo que ocurre es que las aportaciones misianas han sido desarrolladas hasta un alto nivel de sofisticación, por un buen número de jóvenes discípulos, que hoy día ya ocupan cátedras en influyentes universidades de Estados Unidos, Kirchner, Roosevelt, Hack, Greindar, Bloch, Lachmann, etc. Así, en ese área que los economistas ortodoxos denominan microeconomía, Israel Kirchner ha hecho varias y recientes aportaciones. En su obra, Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, 1, 974, hay traducción española, Unión Editorial, Madrid, 1, 976, critica a los microeconomistas neoclásicos, por insistir en construcciones de equilibrio que olvidan totalmente los fenómenos de la realidad. En efecto, para Kirchner en ningún lugar hay menos competencia que en los modelos clásicos de competencia perfecta. Estos modelos tienen su origen en concepciones robinsianas que, aunque influidas originariamente por Mises, no comprendieron el verdadero alcance de su mensaje, y plantearon el problema económico como si se tratase de una mera optimización de recursos escasos para la satisfacción de un máximo de fines dados, cuando de hecho, casi siempre tales fines no están dados, y su determinación constituye un problema económico claro. La competencia no es un modelo de equilibrio, es un proceso de aprovechamiento de oportunidades de ganancia por parte de los empresarios. Toda actividad empresarial es, en este sentido, competitiva, pues acaba con una posibilidad de beneficio que antes existía y nadie aprovechaba. El empresario debe de estar dotado, por tanto, de una especial perspicacia, alertness, que le permita apreciar las oportunidades de beneficio. Este planteamiento evita toda pérdida de tiempo en discusiones sobre modelos de gran virtuosidad matemática pero que, por describir un mundo congelado, están alejadísimos de la realidad. Por el contrario, partiendo del concepto misiano del empresario, y utilizando la correspondiente cadena de razonamientos lógico-deductivos, puede llegarse no solo a conclusiones de gran interés en relación, por ejemplo, con el papel económico de la publicidad, tal y como hace Kirchner, sino a elaborar toda una revolucionaria teoría del monopolio, que debemos en su versión más depurada al profesor Roosevelt. Pasando al campo de la teoría austríaca del capital, la escuela considera un concepto del mismo que se identifica con los bienes de capital, como objetos físicos que son dirigidos hacia específicas finalidades por los individuos, aproximación esta que implica, desde luego, la imposibilidad de medir el stock total de capital. Y es que, no pueden sumarse los flujos de renta esperados, de bienes de capital que, aunque ya producidos, a lo mejor no van a ser compatibles en la estructura productiva real. Esta no es sino una combinación determinada de bienes de capital, que se va formando por la acción de los individuos, y con el transcurso del tiempo, en el mercado. Para los austríacos, el tipo de interés es la tasa de descuento de los bienes presentes en relación con los futuros. Tal tipo de interés se determina en el mercado de tiempo, y tiene su origen en las escalas de valor individuales. El mercado de tiempo no es sino la propia estructura productiva de la sociedad, en la que unos agentes, los capitalistas, proporcionan bienes presentes a los propietarios de los factores originarios de producción, a cambio de la plena propiedad de unos bienes futuros, que obtendrán con un determinado margen de ganancia. Tal beneficio marginal tiende a igualarse con el tipo de interés, para cada una de las etapas de la estructura productiva. Por ello,
la mayor o menor productividad de un bien de capital, nada tiene que ver con el fenómeno del interés. Tal productividad solo afectará al precio de mercado del bien de capital en cuestión, que no es sino el valor descontado, precisamente por la preexistente tasa de interés, de la corriente futura de sus rendimientos. En íntima relación con la teoría del capital, se encuentra la teoría austríaca de los ciclos económicos, cuyo estudio detallado dejamos para después de esta introducción. Y por último, hay que mencionar el análisis austríaco sobre el papel del gobierno en la economía. Se parte de un estudio del problema de las externalidades, que concluye con la irrelevancia de las mismas en orden a justificar papel gubernamental alguno, para pasar acto seguido a la crítica sistemática del intervencionismo estatal en todas sus formas y modalidades, terminando con la teoría económica del anarcocapitalismo que es, sin duda, uno de los campos con más posibilidades de desarrollo dentro de la moderna economía austríaca. La teoría austríaca del ciclo económico, una explicación general. El más grave problema con que se enfrentan los macroeconomistas de Occidente hoy día es, sin duda, el explicar cómo, de la relativamente suave inflación de las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se ha pasado a una situación de elevada inflación con altas tasas de paro, stagflation. Las dos escuelas, más conocidas, que se han ocupado del tema, la de los monetaristas y la de los keynesianos, han cometido la imperdonable ligereza de olvidarse totalmente del lado real de la economía, que es el único importante, y de las distorsiones que en la estructura productiva crean inevitablemente el intervencionismo monetario y fiscal de los gobiernos. En efecto, en las macroconstrucciones keynesianas, se ignoran los cambios en los precios relativos, suponiéndose que el desempleo y el exceso de capacidad existentes en cada fase del ciclo, se extienden uniformemente a toda la economía. De igual forma, para los monetaristas, obcecados desde Fischer por su torpe y mecanicista teoría cuantitativa del dinero, no existe ningún problema real de coordinación sobre el que merezca la pena preocuparse. Las expansiones monetarias afectan tan solo el nivel de precios, sin producir ningún tipo de desajustes estructurales, debiéndose las depresiones en su mayor parte, si no totalmente, a una brusca reducción en la tasa de crecimiento de las disponibilidades líquidas. Al ignorar la estructura de la producción y la influencia de los precios en la misma, monetaristas y keynesianos cometen el mismo tipo de error, y se sitúan en la etapa precientífica de la economía, en la cual el mecanismo de los precios aún no era plenamente comprendido. Y es que, los cambios monetarios jamás son neutrales. Cuando se crea determinada cantidad nueva de dinero, este siempre entra en la economía por un punto muy concreto, se gasta primero en determinados bienes y servicios, y solo después, lentamente, se van extendiendo sus efectos por el resto de la estructura productiva. Esto implica que determinados precios se verán afectados antes que otros, modificándose la asignación de recursos como consecuencia de ello. En efecto, gracias a la llegada del nuevo dinero, determinados empresarios que habrían obtenido pérdidas, obtienen beneficios, y muchos trabajadores, que no habrían encontrado trabajo en determinados sectores, se ven fácilmente empleados en los mismos, además, se crean nuevos tipos de negocios, ampliándose las instalaciones ya existentes. Generalmente, el nuevo dinero llega al mercado previa reducción artificial de los tipos de interés, dentro de una política de clara expansión crediticia. La baja del tipo de descuento y las mayores facilidades crediticias, lógicamente incrementan los gastos de inversión en relación con los gastos de consumo, distorsionando todos los indicadores que guían a los empresarios, y en especial la rentabilidad relativa del capital invertido en cada una de las etapas o fases en que, para los austríacos, está dividida la estructura de la producción. Tales etapas representan los sucesivos procesos productivos interrelacionados, que desde los bienes de orden más superior, a los más próximos al consumo, existen en la realidad, combinándose en las mismas, los más heterogéneos bienes de capital que se van produciendo con los factores originarios, tierra y trabajo, para dar lugar a bienes de capital más elaborados, y en última instancia, y tras la necesaria espera, a bienes de consumo. Lo que está claro es que, como consecuencia de los reducidos tipos de interés, aparecen ahora como beneficiosas inversiones que antes no lo eran. Que el incremento relativo de los gastos de inversión, hace aumentar el precio de los factores productivos, con lo que tienden a adoptarse métodos de producción menos intensivos en trabajo, notándose un incremento en la demanda de muchos recursos naturales. Simultáneamente, se reducen los beneficios en las industrias de bienes de consumo, que ven sus costes aumentar sin que ocurra lo mismo con los precios, comenzando un trasvase de factores productivos de las mismas, hacia las industrias de bienes de capital. Tal trasvase debe continuar durante un periodo de tiempo bastante prolongado, si es que se quiere terminar algún día, con la nueva estructura productiva más capitalista, recién comenzada. Ha de recordarse que una máquina cuya utilidad depende de que se produzcan otros bienes de capital que son necesarios para su uso, deviene inútil, si por falta de recursos estos no llegan a producirse. Sin embargo, pronto la demanda de bienes de consumo comienza a aumentar, como resultado del incremento de las rentas percibidas por los factores de producción, motivado a su vez por el dinero inyectado en el sistema y que ya va llegando a los mismos.
Los consumidores no tienen por qué haber modificado apreciablemente la proporción en que desde el principio distribuían sus ingresos entre bienes presentes y futuros, haciéndose evidente un alza generalizada en los precios de los bienes de consumo motivada por a. el natural efecto de la llegada de las nuevas disponibilidades monetarias del sector, cuya demanda por ello se ve incrementada, y b. por el hecho de que el flujo de la oferta de bienes de consumo, lógicamente tiene que disminuir por un tiempo, en cuanto comience el alargamiento de los procesos productivos, y mientras se complete la nueva estructura más capitalista, no solo porque se retiran recursos de los sectores más próximos al consumo, sino porque además se dedica una gran parte de los mismos a inversiones que, solo después de mucho tiempo, empezarán a producir sus resultados. El alza de los precios, así creada en el sector de bienes de consumo, produce unos efectos totalmente opuestos a los ya descritos para la expansión crediticia. Los beneficios de las industrias más próximas al consumo comienzan a elevarse, mientras que decaen los correspondientes a los sectores de bienes de inversión. Los bienes de capital que empezaron a producirse teniendo en mente una estructura productiva muy capitalista, han de readaptarse, si ello es posible, a otra que lo es menos, y por tanto que es más trabajo intensiva, como es lógico, si se tiene en cuenta que el alza de precios de bienes de consumo supone una reducción de los salarios reales. Y en general, comienza el traslado de los factores productivos de la inversión hacia el consumo, apreciándose grandes pérdidas en los sectores más capitalistas, construcción, astilleros navales, etc., que solo son rentables para bajos tipos de interés, y que se ve ahora se desarrollaron en exceso. En suma, ha llegado la depresión económica por falta de recursos para completar unos cambios en la estructura productiva demasiado ambiciosos, depresión que se manifiesta externamente por la existencia de un exceso de producción en los sectores de inversión y una escasez de la misma, en los más próximos al consumo. No hay que olvidar en ningún momento que, como ya se dijo en la introducción, para los austriacos el interés no es sino el margen de beneficios que tiende a hacerse uniforme para todas las fases de la estructura productiva. Es claro que se pueden hacer aparecer como rentables inversiones que en realidad no lo son, sin más que reducir temporalmente el tipo de interés de mercado, utilizando para ello una política de dinero barato. Pero si el tipo de interés natural, tal y como lo sienten los individuos, al gastar estos en bienes de consumo la misma proporción de sus rentas que en el pasado, no ha variado, se produce como hemos visto un aumento de los precios de bienes de consumo, que implica una elevación en los márgenes de beneficios de este sector, que se extiende por toda la estructura productiva, y no hacen posible el mantenimiento de las nuevas inversiones iniciadas en las etapas más capitalistas. Estas comienzan a sentir como sus costes crecen más deprisa que sus precios de venta, y el abandono de muchos factores productivos que son fuertemente reclamados por las industrias de bienes de consumo. Además, si por motivos institucionales, los mercados laborales no gozan de la flexibilidad precisa como para hacer posible tales trasvases masivos de mano de obra, aparecerá lógicamente una elevada cantidad de parados, haciéndose mucho más largo y penoso todo el proceso. Por último, hay que tener en cuenta que un crecimiento monetario constante, en la medida en que comienza a ser esperado por los agentes económicos, hará posible que se desencadenen todos estos efectos depresivos, aunque el aumento del dinero no se haya detenido, con lo que cabe llegar a la situación actual de profunda depresión y paro, con una elevada inflación pero que ya no es capaz de ningún efecto expansivo apreciable, siendo el único modo de retrasar la llegada de la depresión, la utilización de tasas progresivamente aceleradas de inflación, y aún así, esto a base de agravar un problema que la opinión pública, o la crisis del sistema monetario, harán más tarde o más temprano inevitable. Dos características importantes del sistema capitalista son que, en el mismo, se dedican factores originarios de producción para obtener bienes de consumo en un futuro más o menos distante, y que alargando los procesos productivos se puede conseguir una mayor cantidad de bienes de consumo, si es que se está dispuesto a esperar lo suficiente. El cambio de unos procesos productivos más cortos a otros más largos implica una modificación en la estructura productiva. La primera conclusión de todo lo dicho hasta aquí, es que la cantidad de dinero gastada en bienes de producción durante cualquier periodo de tiempo, es muy superior a la cantidad gastada en bienes de consumo durante el mismo periodo, es decir, la cantidad de dinero que reciben los empresarios en cada etapa productiva, se compone de renta neta, que pueden gastar en bienes de consumo, y de otra parte que constantemente deben de reinvertir. Vamos a ver ahora qué efectos tiene el cambio en la estructura hacia unos métodos de producción más capitalistas. Esto ocurre si la demanda total de bienes de producción expresada en dinero, aumenta en términos relativos respecto de la demanda de bienes de consumo, lo cual a su vez puede suceder por cualquiera de los dos siguientes motivos: a, como resultado de un aumento en el volumen del ahorro voluntario, permaneciendo constante la cantidad total de dinero que hay en el sistema, o b, si se produce un incremento en la cantidad de dinero de que disponen los empresarios para la compra de bienes de producción. Estudiando primero el caso del ahorro voluntario, se puede suponer que los consumidores de golpe deciden ahorrar una cantidad de su dinero equivalente a 1/4 de su renta, a lo largo de un periodo determinado. La mencionada proporción bienes de consumo-bienes de producción, cambiará entonces de 40/80 a 30/90, o si se prefiere, de medio a un tercio. Consecuencias de este incremento del ahorro voluntario son, entonces,
las siguientes. A. El output de bienes de consumo solo puede ser vendido por una suma de 30, que es la cantidad reducida en 10 ahora disponible para ese propósito. B. Esto solo puede ocurrir si el número de etapas o fases productivas aumenta en la misma proporción que la demanda de bienes intermedios. Y C. La estructura productiva ha cambiado. Producido un aumento del ahorro voluntario, se verifica un crecimiento en el precio de los factores, motivado por el incremento de la inversión, reduciéndose paralelamente el precio de los bienes de consumo, primero porque disminuye la demanda monetaria dirigida a los mismos, más tarde porque se incrementa el flujo de su oferta, como resultado del alargamiento de los procesos, que los hace mucho más productivos, el stock de bienes de consumo que permanece temporalmente invendido como consecuencia del ahorro voluntario, cumple la función de mantener a la comunidad mientras se completan los procesos productivos, que se quieren hacer más capital intensivos. Sin embargo, ni subirán de precio todos los factores de producción, ni los que lo hagan lo harán de una manera uniforme. En las fases productivas que preceden inmediatamente a aquella en que los bienes de consumo son vendidos, el efecto de la caída del precio de los bienes de consumo será sentido más fuertemente que el efecto del incremento de los fondos, ahora disponibles en mayor cuantía para la compra de bienes de producción, como resultado del mayor ahorro que ha sido decidido por los individuos. El precio de los productos de estas fases también se reducirá, pero caerá menos que el correspondiente a los bienes de consumo, lo que significa un claro estrechamiento del margen de beneficios entre estas dos etapas. Pero tal reducción de dicho margen hará que el empleo de recursos productivos sea más beneficioso en las etapas más alejadas del consumo, comenzándose a trasladar paulatinamente aquellos hacia estas. El precio de los bienes de producción tenderá, en conjunto, a aumentar dado que al efecto producido por la mayor abundancia de fondos disponibles para la producción, hay que añadir el fenómeno de que se conviertan en más atractivas y beneficiosas las etapas más alejadas del consumo. Además, se va verificando una reducción general del margen existente entre las fases productivas, margen que, como resultado del juego de la competencia, tenderá a ser el mismo en todas y cada una de ellas, transcurrido el correspondiente periodo de transición. ¿Qué ocurre si el movimiento natural de los precios se ve distorsionado por la inyección en el sistema de nuevas cantidades de dinero, que se dediquen principalmente a la adquisición de bienes de inversión? Es claro que para colocar el dinero adicional en forma de créditos a los productores, es necesario reducir temporalmente el tipo de interés de mercado, que de esta manera deja de corresponder con las tasas o márgenes de beneficio existentes entre las etapas. El tipo de interés reducido hace ahora aparecer como rentables procesos productivos que antes no lo eran, especialmente aquellos más alejados de la etapa final del consumo, y que son relativamente más intensivos en capital. Se produce, además, de forma inmediata un alza en el precio de los bienes de producción. Este alargamiento artificial de los procesos productivos, que está recogido en la figura 4, se produce sin que medie reducción alguna de factores originarios. Consumo, que puede mantenerse al ritmo anterior hasta que las nuevas inversiones, por implicar una retirada masiva de recursos de las últimas etapas, terminan por reducir temporalmente el flujo de bienes de consumo, cuyos precios comienzan a elevarse rápidamente. De haberse producido este alargamiento de los procesos productivos como consecuencia de un incremento del ahorro y no artificialmente gracias a una expansión crediticia, tal gap temporal en el flujo de bienes de consumo, se habría compensado, con los stocks acumulados sin vender, al disminuir la demanda final de aquellos. La idea más importante es que no existe motivo especial para que se produzca aumento del ahorro voluntario alguno, siendo lo más probable que los consumidores, que han visto incrementadas sus rentas monetarias como consecuencia del alza del precio de los factores de producción, decidan seguir consumiendo en la proporción originaria. Esto implica un nuevo cambio en la proporción entre la demanda de bienes de consumo y la demanda de bienes de producción, a favor de la primera. En efecto, la mayor demanda monetaria de bienes de consumo, resultado de dicho incremento de las rentas de los consumidores, proyectada sobre una cantidad de aquello reducida al retirarse recursos de su inmediata producción hacia procesos más alejados, determinará un aumento de los precios, que en términos relativos superará al acaecido respecto de los bienes de inversión. Luego el margen de beneficios de las etapas más próximas al consumo tenderá a aumentar muy por encima del correspondiente a las etapas más alejadas del mismo, por lo que interesará abandonar todos los procesos distantes que ya no aparecen como rentables, produciéndose una vuelta hacia una estructura productiva más achatada. En suma, se vuelve a procesos productivos más cortos, siempre que el incremento de la demanda de bienes de consumo no se vea compensado por una inyección, proporcionalmente mayor, de dinero en manos de los productores. Pero por razones obvias, inflación insoportable, crisis del sistema monetario, etc., la expansión crediticia no puede aumentar indefinidamente, llega un momento en que el reajuste se hace necesario, se acortan los procesos productivos, se abandonan las inversiones más alejadas del consumo por no ser ya rentables, y se trasladan recursos productivos de estas a otras fases más próximas a aquel, la depresión económica ha llegado. Se trata de una crisis de exceso de consumo, o si se prefiere de escasez de ahorro, que no es suficiente para completar las inversiones más capital intensivas. La situación sería semejante a la de los imaginarios habitantes de una isla perdida que, habiendo emprendido la
construcción de una enorme máquina capaz de cubrir completamente las necesidades de la población, hubiesen agotado todos sus ahorros y capital antes de terminarla, y no tuvieran más remedio que abandonar temporalmente su construcción, dedicándose con toda su energía a buscar el alimento diario, sin contar con ningún capital útil para ello. La existencia, por tanto, de capacidad ociosa, en muchos procesos productivos, pero especialmente en los más alejados del consumo, por ejemplo, en las industrias de la construcción y en las de bienes de capital, en ningún sentido prueba que exista un exceso de capital, y que el consumo sea insuficiente, todo lo contrario, es un síntoma de que no podemos utilizar en su totalidad el capital fijo existente, porque la demanda actual de bienes de consumo es tan urgente, que no podemos permitirnos el lujo de producir el capital circulante necesario para aprovechar tal capacidad ociosa. La recesión es, por tanto, una etapa de sano reajuste económico que no cabe evitar, sino tan solo facilitar, acabando con toda expansión crediticia o fomento artificial del consumo, y dejando que las fuerzas del mercado paulatinamente creen una estructura productiva, más acorde con los verdaderos deseos de los individuos que participan en el mismo.